La historia comienza en algún punto desconocido, donde Elliot Ludwig conoció y más tarde se casó con una mujer llamada Molly. Con la intención de hacer felices a los niños, Elliot fundó en 1930 una empresa juguetera estadounidense llamada Playtime Co. Dedicó cada segundo despierto de su vida a diseñar y fabricar juguetes, a menudo trabajando horas extras de forma constante. Estos juguetes pronto aparecieron en los titulares nacionales, lo que permitió a Ludwig construir más fábricas y contratar a más empleados, haciendo crecer su imperio. Este comportamiento tensó el matrimonio de Elliot y esa relación llegó a su clímax cuando Molly se divorció de él. Aunque su vida personal había sufrido un duro golpe, Elliot siguió adelante con su visión de la empresa. Más tarde, Warner Construction Company haría una colaboración con Poppy Playtime Co. Esta es una empresa constructora que ayudó en secreto a la compañía en la producción del laboratorio. Sin embargo, si esta empresa tiene alguna intención maliciosa, cabe suponer que desconoce las intenciones de Playtime Co. con dicho laboratorio. En 1950, Playtime Co. era considerada el rey de la industria juguetera, y Elliot ya era un empresario rico y de éxito. Y el mismo año, Poppy fue creada con la intención de comportarse e interactuar del modo en que lo hacen los humanos, como hablar y conversar, y fue presentada dentro del anuncio Vintage Poppy. La cinta VHS simplemente la presenta como un juguete con la capacidad de conversar con un niño, una tecnología revolucionaria de su época. De este modo, Poppy atrajo la atención de las masas y se hizo popular. Además, la empresa comenzó a ofrecer visitas a la fábrica por solo $2,99 por persona. Tras la creación de Poppy, se buscó crear un muñeco que cumpla con la felicidad de un niño en todo tipo de características, uno que pueda ser moldeado a gusto propio, siendo así que Doy the Duckman nace para ser la mascota de Doy Duck, una masilla moldeable lanzada a finales de los años 50 que se convirtió en el segundo éxito comercial de Playtime Co. después de Poppy Playtime. La versión experimental de Doy the Duckman empezó con 3 niños diferentes. Uno era un niño inocente llamado Jack Ayers, que había conseguido una visita a la fábrica de Playtime Co. por Navidad, junto a un juguete de Doy the Duckman. Tras llegar a la fábrica, Jack fue visto lejos del resto del grupo de visita, en una instalación de mezcla de masa. Antes de caer en la mezcladora de Cuba y presumiblemente murió. El segundo era un chico temperamental llamado Kevin Barnes, que tenía rabietas con facilidad y hacía daño a todos los que lo rodeaban cuando se agobiaba, incluso a sus amigos. El último niño era un adolescente inteligente y educado llamado Matthew Hallard, que cuidaba de los que le rodeaban, lo que hizo que algunos científicos dudaran de malgastarlo en un experimento. Los 3 fueron combinados en un solo juguete, presumiblemente para conseguir una combinación de las características de los 3 chicos. Poco después del incidente de la Cuba, un científico desconocido se puso en contacto con los padres de Jack para revelarles que pueden traer de vuelta a su hijo. 6 semanas después de recibir la carta inicial, los padres de Jack le visitan como Dewey, tal y como se demuestra en la cinta VHS Informe 1322 Jack. Los científicos encierran a los padres en la habitación de Dewey. Why does he look like that? What did you do to him? Stop it, George. Just stop. That's our son in there, our son. Y Jack no los recuerda antes de que Kevin, uno de los 3 niños convertidos en Dewey, tome brevemente el control del experimento y los mate en un ataque de ira, creyendo que son los científicos que le hicieron daño, que es presumiblemente lo que pretendían los científicos. Tras esto, Ludwig acabó creando el programa de Jóvenes Genios, en el que se reclutaba a niños inteligentes para que intentaran dirigir la ciencia hacia el futuro y resolver preguntas sin respuesta. A juzgar por el anticuado logotipo de Playtime Co. que se ve en las hojas relacionadas con ese programa, se puede estimar que el programa se fundó en algún momento entre los años 1950 y 1970. Se desconoce la motivación de Elliot para iniciar este programa, aunque se puede hacer una suposición lógica. Se puede encontrar un documento que habla del experimento 814 en el que se utilizó una rata muerta. Si este experimento fue obra de Ludwig, sería una prueba de que intentaba innovar en la ciencia, lo que explicaría por qué surgió el programa de Jóvenes Genios. Ludwig además documentó que a un miembro del programa, Harley Sauer, no le importaba la amistad, pero tenía un gran impulso por la ciencia. Al principio, Elliot confiaba en Sauer, pero acabó dándose cuenta de que el chico no tenía ninguna humildad y no le importaba beneficiar a la humanidad con innovaciones científicas, sino progresar por progresar. Esto llevó finalmente a Ludwig a retirar a Sauer del programa, incluso si no estaba de acuerdo con esto mismo. Tras esto, en los años 60, un familiar anónimo de Ludwig murió, lo que le causó una gran desolación. A pesar de esta trágica pérdida, Elliot siguió adelante hacia su objetivo, creando un nuevo juguete, Bron el dinosaurio, que pronto se unió a la creciente lista de mascotas de Playtime Co.
Elliot también creó la máquina de hacer amigos, que construía juguetes automáticamente, cuando se le proporcionaba las piezas adecuadas y eliminaba la necesidad del trabajo manual. Tras haber creado a Bron justo 11 años después de Poppy Playtime, Bron tuvo como objetivo ser una de las tantas probabilidades de Playtime Co. para experimentar, para crear trabajadores de juguetes gigantes. Sin embargo, en 1966, Bugsy Boo fue creado 5 años después de que Bron, aunque tuvo cierto éxito, no fue tan popular como los otros juguetes, y no apareció en la línea principal de juguetes mascota de la compañía en los años 90. Sin embargo, Playtime Co. encontró un nuevo propósito para Bugsy Boo en sus diversos experimentos. La caja de Bugsy Boo podía verse en la cinta que presentaba la iniciativa Bigger Bodies, un grupo de experimentos con el objetivo de convertir a los huérfanos en juguetes gigantes, para evitar demandas y tener un trabajo más eficiente. Tras la creación de Bugsy Boo, Hal Sauer visitó su celda de contención. El furioso cazador rugió y tocó su caja de música mientras el doctor se regocijaba en su éxito, proclamando que la criatura era la primera de muchas y que su mera existencia abría muchas posibilidades, algunas de ellas presumiblemente conducentes a la inmortalidad. Harley decidió entonces que el apetito del cazador debía de estar sintonizado con la carne humana, por lo cual pidió a un médico cercano que le informe sobre la situación de Rowan Stoll. En 1976, Elliot incorporó la adopción de huérfanos a la marca de la empresa juguetera, animando a los empleados a adoptar un huérfano y darle un hogar seguro. Con el tiempo, Elliot anunció la apertura de Playcare, el nuevo orfanato de Playtime Co. situado bajo la fábrica, y expresó su esperanza de que las instalaciones enriquecieran a todos los que entraran, concluyendo que la vida no tenía sentido sin sonrisas y alegría. El nuevo orfanato de Playtime Co. busca albergar a los huérfanos con la intención de utilizarlos como sujetos de prueba para sus experimentos, por lo cual hace uso de los entonces famosos Smiling Critters como mascotas de Playcare. Con las hermanas de Miss Delight y ella misma como profesoras de la escuela, los niños de Playcare se sometían a pruebas en la Game Station, y los niños con puntuaciones especialmente buenas eran marcados para pruebas adicionales. Playcare funcionaría durante muchos años y algunos huérfanos serían adoptados por padres externos, mientras que otros serían elegidos para la iniciativa Bigger Bodies. La influencia de la mencionada iniciativa fue más prominente en Home Sweet Home. Detrás del exterior de Hogar Dulce Hogar había habitaciones ocultas, donde los científicos habían utilizado espejos bidireccionales para observar a los huérfanos. Entre los años 70 y finales de los 80, Ludwig mostró un carácter reclusivo y extraño, del que se percataron sus vecinos. A menudo observaban a Elliot salir de su casa y regresar a horas intempestivas, pero no sabían muy bien por qué. Tras esto, Playtime Co. continuó en 1979. Candy Cat fue creada muy probablemente con la intención de ser un individuo único a la altura de la nueva década, pues se puede ver en su perfil coleccionable digital. Se revela que a una niña huérfana llamada Michaela Hyssop se le asignó Candy Cat como juguete mientras participaba en las actividades de la Game Station de Playcare. Michaela podría haber sido llevada a Home Sweet Home, donde se convertiría en Candy Cat a través de la iniciativa Bigger Bodies. En 1983, Kick Me Paul fue rechazado por ser un hazmerreír. Más tarde se renovó y pasó a llamarse Push Me Paul, pero esta versión revisada también fue rechazada. Un trabajador sugirió cambiar el nombre de Paul por otro, posiblemente añadiéndole una Y al final. Más tarde se reveló a través de notas adhesivas que cualquier concepto o creación relacionada con Kick Me Paul sería desechada y destruida. Sin embargo, en 1984 se creó Hoogie Woogie, que se convirtió en un éxito rotundo y en uno de los muchos juguetes emblemáticos de Playtime Co. Un año después de la creación de Hoogie Woogie, en 1985 se creó un homólogo femenino conocido como Kissy Missy. En algún momento entre 1984 y 1990, Elliot Ludwig falleció, dejando tras de sí un legado de juguetes de alta calidad y niños alegres. Sin embargo, este legado quedó entredicho tras el espantoso descubrimiento de un niño pequeño eviscerado en su finca. Tras el descubrimiento, Playtime Co. salió en defensa de su fundador y expresó su afán por limpiar su buen nombre. Sin embargo, el comportamiento sospechoso de Elliot Ludwig antes de su muerte no hizo sino avivar las llamas de la polémica. En 1989 se lanzaron los Smiling Critters, una serie de dibujos animados basado en ellos. La línea de juguetes se vio afectada porque el juguete Catnap provocaba pesadillas a los niños. Más tarde se descubrió que, en lugar del aroma comercializado, lavanda, los juguetes Catnap contenían una niebla roja ahumada que provocaba las pesadillas. Sin embargo, la polémica ya había saltado a los medios de comunicación. Para intentar rectificar la situación, Playtime Co. retiró todos los juguetes de Catnap y quitarlo de la marca de los Smiling Critters de por vida.
Después de esto, la empresa empezó a sufrir bastantes bajas debido a las polémicas que estaba teniendo, por lo cual, tras ser recontratado en Playtime Co. en enero de 1990, Harley Sauer, alias el Doctor, se dirigió a los ejecutivos de Playtime Co. en 1990 con una solución para los continuos problemas de la empresa. Los incidentes de empleados de niveles inferiores que presenciaban experimentos confidenciales y la disminución de los beneficios y los incidentes publicitarios como la retirada de Catnap estaban haciendo que Playtime Co. se desmoronara. Harley propuso como posible solución el desarrollo de juguetes gigantes para aumentar la mano de obra y reducir costos. Tras la aceptación de la iniciativa Bigger Bodies, Playtime Co. construyó la Game Station para poner a prueba a sus huérfanos, ya que sus mentes podían moldearse fácilmente para convertirlos en trabajadores serviles. A un huérfano se le asignaba un juguete y tenía que completar 3 minijuegos que ponían a prueba la velocidad y eficacia del cerebro del niño, su tiempo de reacción y su resistencia y fuerza físicas. Mientras jugaban, los científicos seguían sus progresos desde las salas de observación cercanas, anotaban sus resultados y enviaban las evaluaciones a Stella Graver. Si lo hacían bien, el huérfano era enviado de nuevo a Playcare, donde Catnap liberaba humo rojo, durmiéndoles cada noche hasta que acababan convirtiéndose en el juguete asignado, mediante un procedimiento neuroquirúrgico. Alrededor de la década de 1990, un juguete robot naranja fue finalmente desechado cuando la empresa decidió optar por Mommy Long Legs en su lugar, pero el gerente escribió que en realidad le gustaba el juguete robot naranja personalmente. En el mismo año, en agosto, se creó el experimento 1166, Yarnavi, utilizando su sujeto seleccionado, Quinn Navidson, tras 9 pruebas realizadas por el Dr. Harley Sauer. Quinn Navidson era un huérfano que vivía en Playcare, ganó notoriedad entre los consejeros por su comportamiento anormal y sus mediocres actuaciones en la Game Station. Este comportamiento pronto atrajo la atención del Dr. Harley Sauer. Al observar las acciones del chico, dedujo que Quinn ocultaba sus verdaderas capacidades. Se enfrentó al huérfano y le pidió que lo diera todo en sus próximas pruebas, que supervisaría personalmente. Quinn accedió a su petición. Cuando llegó su siguiente serie de pruebas, obtuvo las mejores puntuaciones en Waka Wagi y estatuas. Tras el procedimiento de modificación de cuerpo, Yarnavi mostró extraños signos de lealtad hacia determinados miembros del personal de seguridad. Sauer se dio cuenta de que esto significaba de que Yarnavi podría ser moldeado a su antojo, e hizo que lo aislaran de todo contacto salvo con el propio Sauer, lo que provocó que Yarnavi se encariñara exclusivamente con él. Sauer pretendía utilizar a Yarnavi como un guardaespaldas personal, pero tras la eliminación de Sauer, Yarnavi cayó en un estado de insensibilidad y dolor. El Dr. Carmine McKeefe consideró a Yarnavi un fracaso por diseño y dejó en manos a los superiores de la decisión de qué hacer con él. El 20 de noviembre de 1990, el procedimiento del experimento 1188 había comenzado en Teodoro Gambrell, llevándoles unas 4 horas más de lo que esperaban. 2 meses más tarde, en enero de 1991, se introdujo en Playcare el Catnap de Bigger Bodies, como parte de los Smiling Critters. Para el 20 de febrero de 1991, un informe de varios departamentos detalla alrededor del experimento 1188. Durante el periodo de adaptación de Catnap, se escapó de su celda debido a que su puerta no estaba bien cerrada y asesinó a 6 empleados. Finalmente se calmó y fue trasladado a Playcare en enero de 1991. Varios empleados evaluaron el experimento. En los meses siguientes a su creación, Catnap se comportaba como una mascota para el prototipo cada vez que estaban juntos, aunque el prototipo parecía ignorarlo hasta los acontecimientos del capítulo 3. Esto acabó convirtiéndose en una especie de gato por liebre. Con el tiempo, Catnap llegó a adorar el prototipo como un dios e incluso fundar una religión primitiva con el prototipo como centro. Alrededor de 1991 se publicó un video de seguridad de Playtime Co., en donde el 21 de marzo de 1991, Marcus Brickle habló con Leigh Perry sobre una gran entidad que Marcus encontró antes de salir del trabajo. El 30 de marzo de 1991, bajo el liderazgo de Harley, Playtime Co. había creado múltiples experimentos para ayudar en diferentes partes de la fábrica. El experimento 1170 servía como seguridad de la fábrica, y el experimento 1222 servía como anfitrión de la Game Station, y Bugsy Boo servía como último recurso para deshacerse de cualquier empleado de bajo nivel que estuviera al tanto de la iniciativa. También fue ese día cuando Rogan Stoll intenta llamar la atención de Leigh Perry sobre la posibilidad de que los ojos de la estatua de Huggy Wuggy contengan secretamente cámaras niñeras en los ojos. Varios visitantes se quejan de que Huggy Wuggy mira fijamente a los niños y, aunque parezca una broma, Rowan cree que esos rumores son ciertos. Alrededor del 28 de mayo de 1991 se ve a Rowan Stoll retractándose de sus declaraciones anteriores,
afirmando que fue a entrevistar al tipo de mantenimiento y que el hombre simplemente no fijó los ojos de Huey en su sitio, haciendo que sus ojos quedaran colgando. Rowan le dice a Lade que no habrá más videos suyos. El 15 de julio de 1991, Rowan afirma que está a punto de morir. Playtime Co. es consciente de que Rowan está tras ellos y no ha dejado de sabotearle quitándole la pensión y denunciándole constantemente. Incluso hubo un intento de asesinato 4 días antes. Alguien aflojó los tornillos que sujetaban uno de los neumáticos del coche de Rowan, lo que provocó que casi muriera en un accidente de coche en la interestatal. Rowan planea huir y tratar de sobrevivir, pero no sin antes dar a conocer todas las pruebas que encontró de los experimentos de Playtime Co. dentro de una semana. Rowan planea apagar los servidores por mantenimiento para poder subir todos sus hallazgos. Rowan afirma que Playtime Co. tiene algo que se come viva a la gente y que él será la próxima víctima. También está horrorizado de Lade Perry, afirmando que es otra persona totalmente diferente en comparación con cómo es normalmente. Rowan se lamenta de no haber podido hacer más. A pesar de su alto nivel de acceso, se pregunta si Playtime Co. le contrató ya que nunca cuestionó nada. Rowan termina la cinta instando a cualquiera que la encuentre a que lleve las pruebas a la policía. El 20 de julio de 1991, Rowan Stoll sube su memorándum para poner en marcha su plan, pero es consumido por Bugsy Boo antes de que pueda subir sus conclusiones. Mientras tanto, en la fábrica, en un diario que documenta el prototipo, Sauer menciona que, aunque el experimento seguía siendo obstinado y silencioso, pudo hacer nuevos descubrimientos sobre el prototipo. Antes de que pudiera mencionar lo que descubrió, el prototipo hace un ruido ininteligible y llama la atención de Sauer. Este termina el registro, pero la conversación se sigue oyendo, con el prototipo haciendo una pregunta mientras cambia de voz. El prototipo pregunta a Sauer si siente algo. Aunque Sauer no entiende la pregunta, el prototipo aclara diciendo que hace daño a los juguetes, preguntándole si lo siente. Sauer se limita a decir que hay un secreto dentro del prototipo que es valioso más allá de toda medida. Afirma que le hace daño y que progresa más en cada sesión. Reta al prototipo a hablar o no hablar, luche o ríndase, ya que a pesar de todo, para Sauer siempre aprende cosas nuevas del prototipo, de lo que se ríe y dice que le emociona. El prototipo le da las gracias, lo que sorprende a Sauer. A continuación, el prototipo reproduce la voz de Sauer y repite astutamente su frase sobre aprender cosas nuevas. Tras un incidente desconocido llamado el incidente del teatro que causó la muerte de un número desconocido de personas, Gerard Lockyer investigó su causa e informó a Lade Perry, Stella Graver y Eddie M. Ritterman de que Sauer era el responsable. Tras la revelación de que Sauer fue el responsable del incidente del teatro, el más reciente de una larga serie de incidentes de los que fue responsable, Lade Perry, Stella Graver y Eddie M. discuten qué hacer con él. Eddie sugiere matar a Sauer, idea que Lade rechaza porque todavía necesitan la mente de Sauer. A pesar de no poder tratar con Sauer de una manera más permanente, Lade dice que tiene una idea sobre cómo tratar con él. Sauer fue sometido a sus propios procedimientos y convertido él mismo en un experimento, siendo el Dr. Bruno White quien llevó a cabo el procedimiento. Sauer se despierta desorientado, antes de darse cuenta de lo que ha ocurrido, refiriéndose a los superiores como traidores traicioneros. Sauer comenta que siente que algo ha ido mal, que el Dr. White debe haber hecho algo mal. Cuando el Dr. White intenta calmar a Sauer, este exige saber quién le dio la orden. Lade Perry confirma que él dio la orden, y Sauer le dice que no tiene ni idea del error que acaba de cometer. Lade replica, reprendiendo a Sauer por haber tenido tantas oportunidades de enmendar sus errores y haber sido incapaz de hacerlo. Sauer se burla de la idea de que Lade pudiera hacerlo mejor que él, replicando enfadado que necesitan su intelecto, a lo que Lade le dice que es por eso mismo que lo convirtieron en un experimento en lugar de alimentarlo al Bugsy Boo. Lade le dice a Sauer que lo que ocurrirá a partir de entonces. Deberá dar respuestas a los demás científicos cuando los necesiten y realizar los procedimientos que se le indiquen. Sauer le dice furioso a Lade que morirá por lo que ha hecho, que cuando le ponga las manos encima será hombre muerto. En 1991, Clark se ofreció voluntariamente para convertirse en un experimento tras habérsele diagnosticado un cáncer de pulmón terminal 6 meses antes. El experimento era del inicio de Bigger Bodies y tenía que ver con la mascota local de Playtime Co., Bron. Tras ofrecerse voluntario para el experimento, fue aceptado como sujeto. Una vez concluida la transferencia, Thomas se despertó dentro de un pequeño juguete de Bron roto. Las pruebas descubrieron que mostraba mucha más desorientación que los demás experimentos. Los videos mostraban a Thomas moviendo los ojos con preocupación y horror. Debido a esto, los métodos de tentación se redujeron a la mitad. Después de ser puesto a la misma habitación que los otros experimentos, estos empezaron a darse cuenta de que no era un huérfano y que trabajaba para Playtime Co.
Thomas miró alrededor de la habitación a los otros experimentos, algunos juguetes grandes, otros pequeños como él. Después de mirar fijamente a los ojos de P.G. Pucapillar, la caja de música de Bugsy Boo sonó débilmente antes de que Bugsy Boo agarrara a Thomas y su visión se ennegreciera. Más tarde, el equipo de investigación descubrió el cuerpo ensangrentado de Thomas tendido de lado en medio de la habitación. Sus órganos internos estaban gravemente dañados, con la laringe y la tiroides completamente devoradas. Lo llevaron rápidamente al quirófano para estabilizarlo, lo que duró unas 12 horas. Una vez finalizada la operación, el equipo decidió mantenerlo en una pequeña celda de contención para garantizar su seguridad. El 5 de mayo de 1992, día de la fiesta de Playtime Co., la Game Station estaba abarrotada de niños. Los niños eran guiados por Mommy Long Legs, esperando a que el intercomunicador programado de Stella Graver guiara a los niños a la siguiente sala. Justamente en el mismo año, 18 de junio, Oogie Boogie consiguió escapar de la fábrica por la noche y 2 trabajadores alertaron al personal de Playtime Co. sobre el asunto. Varios miembros del personal fueron enviados a perseguir y sedar a Oogie Boogie con pistolas tranquilizantes. Pero el experimento 1170 acabó matando a 5 empleados y haciendo que 6 desaparecieran. Finalmente fue capturado y sedado 4 horas más tarde. Una vez concluido el incidente, Leigh Perry y el departamento de innovación se mostraron muy descontentos con la situación y culparon del incidente a la negligencia del personal. Durante esa noche se ve al experimento 1170 mirando a la cámara mientras está de pie delante de una casa de las afueras, que se supone que es su hogar de acogida. Esto implica que la alma huérfana dentro de Oogie estaba asustada y quería volver a un lugar conocido. Finalmente, tras tanto sufrimiento, todos los niños llegan a su punto de quiebre, donde están al borde de las lágrimas tras haber sufrido durante más de 50 años operaciones a cuerpo abierto. Momentos en los cuales sienten que dejan su humanidad, temen a dejar de ser ellos mismos, extrañan su libertad y a quienes alguna vez fueron. Por lo cual, tras todo este largo sufrimiento, se unen una vez más, todos estos bajo el mismo ideal, ser libres, tener libertad. Ellos no buscan dinero o cosas con valor, simplemente buscan su libertad tras años de sufrimiento. Miles de niños en un solo lugar, abrazados y tomados de la mano, comienzan a celebrar por su libertad. Incluso si eso es el significado de abandonar su identidad y humanidad, buscan ser libres en la hora de la alegría. Aspecto artificial en un fraude de Dios por culpa del rumbo que andamos. Nos quisimos curar, pero ya no hay vuelta atrás. Las pesadillas nos han destrozado. Estamos libres, 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 Caemos, mas duerman bien, ya sueños vendrán cuando haya que jugar. El 8 de agosto de 1995, el prototipo puso en marcha un incidente conocido como la Hora de la Alegría, conjunto a Catnap, el cual se encargó de reunir a todos los juguetes de la fábrica, prometiéndoles que dejarían de sufrir finalmente si trabajaban juntos, en donde cada juguete, con tal de dejar de sufrir y volver a sentir la felicidad de un niño, aceptaron esos términos. Lo que hizo que todos los juguetes de los Bigger Bodies se volvieran hostiles y asesinaran a todos los que estaban dentro de la fábrica de forma brutal. Durante este tiempo, Kissy Missy estaba siendo transportada a la guardería como parte del plan de contingencia de Bigger Bodies, pero una vez que comenzó la hora de la alegría, se liberó y empezó a atacar también a los empleados. Durante ese tiempo, el jugador, entonces empleado, no se presentó ese día por razones actualmente desconocidas. Después de que todos, a excepción de Leigh Perry y algunos compañeros suyos, fueran asesinados, los juguetes arrastraron los cadáveres de todos a los niveles inferiores de la fábrica y se los comieron como fuente de alimento. Algún tiempo después de la hora de la alegría, se oye a Harry Sauer reunirse con el prototipo, que deliberadamente le perdonó la vida durante el evento. El experimento 1006 le dice al doctor que sus sugerencias han fracasado hasta ahora y le pregunta si fue o no una buena idea perdonarle la vida. Sauer responde que se necesita más tiempo, pero el prototipo afirma enfadado que no tienen tiempo. Sauer le sugiere que encuentre un poco más o que le dé acceso al laboratorio, pero el prototipo rechaza su petición y le dice que se quede quieto. Sauer dice que lo que intenta conseguir no puede hacerse rápidamente, lo que lleva al prototipo a preguntarle cuál es su utilidad en ese caso. Sauer responde que es la mejor baza del prototipo, lo que satisface al 26. Le dice al doctor que lo intentará de nuevo, pero le advierte que si está estancado o peor, debería recordar que su utilidad es la única razón por la que no fue despojado para carne y piezas de repuesto. Tras este suceso, Playtime Co. fue rápidamente cerrada las semanas siguientes. Miss Delight y sus hermanas fueron encerradas en la escuela por Catnap. Miss Delight creyó oír algo al otro lado de la puerta respirando, lo que la llevó a crear su arma característica,
a la que llamó Barb, por si algo entraba. Algún tiempo después, sus hermanas la dejaron sin comida, presumiblemente debido a la recolección de alimentos. Con el paso del tiempo, poco a poco, se fue volviendo loca y empezó a considerar su arma, Barb, como una persona real. Barb acabó enseñando a Miss Delight que si dejaba de moverse y se queda muy quieta, los demás la darán por muerta. Se basa en esta táctica para tender emboscadas a los otros profesores, y más tarde intenta utilizarla contra el jugador. Miss Delight mata a sus hermanas y las consume para saciar su hambre. Algún tiempo después, encontró la puerta sin cerrar y descubrió a Cadna, de quien supuso que era quien había cerrado la puerta. Los dos entraron en una especie de tregua después, transmitiéndose mutuamente lo que veían y el prototipo. Tras el trágico incidente, Lee Perry envió a los supervivientes a recoger las piezas de juguete en los pilares rompecabezas, mientras que el prototipo envió monstruos, el experimento 1170, 1222 y Puxy Boo para detenerlos y utilizar sus cuerpos para alimentar a los hambrientos Woogiees. Con el tiempo, Playtime Co. dejó de enviar supervivientes y la iniciativa de los cuerpos más grandes llegó a su fin. Con el tiempo, los monstruos se quedaron sin empleados para comer debido a que no llegaba más gente a las instalaciones. Desesperados y sin opciones, empezaron a consumir los juguetes más pequeños para sobrevivir. Todos los juguetes de repuesto o partes de juguete que les quedaban a los monstruos se injertaban en el prototipo, que los revivía. Este método mantuvo con vida los desnutridos experimentos durante la siguiente década. El clamor de los ciudadanos preocupados y las inquietantes preguntas en torno a la misteriosa desaparición de los empleados no dejaron otra opción a Playtime Co. que tomar la difícil decisión de cerrar definitivamente sus puertas. Sin embargo, los años siguientes la empresa acabó siendo olvidada por el público, ya que las puertas de la fábrica quedaron desatendidas por las autoridades. En el año 2002, Harley Sauer recuperaría el correo electrónico informático de la empresa, por lo que un grupo desconocido, la comunidad Poppy Playtime en la vida real, utilizaría la dirección de correo electrónico para enviar preguntas a Sauer, quien respondió muchas de ellas. Una de las preguntas a la que respondió fue: ¿mataste a Elliot Ludwig por tu codicia y tus experimentos? A lo que él respondió: guarda silencio, dando a entender que era el responsable de la muerte de Ludwig. Con el tiempo se haría cargo de la cuenta de Playtime Co., una cuenta que estaba guiando al grupo desconocido de cómo trabajar a través de la terminal que aparece en el ARC. Les dejó una advertencia, simplemente diciendo: manténganse alejados. No hicieron caso y se encontraron con una especie de laberinto con decenas de mensajes crípticos, dejados por el propio Sauer. Finalmente desconectaría la conexión del grupo a la terminal con una misteriosa imagen con el texto: están avisados. Finalmente, en el año 2005, un desconocido envió a The Player una carta y una cinta VHS con una versión manipulada del anuncio de Vintage Poppy. La carta hace una afirmación sorprendente: los empleados que desaparecieron hace una década siguen allí. Tras leer la carta y ver la cinta, The Player decide finalmente regresar a la fábrica abandonada para buscar a los empleados desaparecidos de la empresa, lo que da lugar a los acontecimientos de Poppy Playtime. El capítulo comienza cuando el jugador recibe una carta anónima, la cual contaba con varios errores ortográficos, en la que se le invita a volver a la fábrica, en la cual fue parte del personal de esta, siendo conocida como la Corporación Playtime, en donde se le incita para encontrar el personal de la empresa que desapareció misteriosamente hace 10 años, con la imagen de una amapola, que representa el lugar que debe encontrar. Con el mensaje también se incluye una cinta VHS amarilla, la cual iniciaba con la muñeca Poppy, un juguete sin igual que era bastante moderno para su época, pues contaba con la suficiente inteligencia como para mantener conversaciones con los niños. Después de esta introducción sobre la muñeca Poppy, el video se corrompe y aparece una indicación sobre una flor, la cual era la clave para poder encontrar a estos desaparecidos trabajadores dentro de la empresa Playtime. Después de volver a la compañía después de varios años, el jugador se encuentra con una cinta VHS, la cual advierte a cualquier intruso que se adentra a la fábrica, terminará en resultados graves, por lo cual recomienda largarse de esta misma. Después de ver el VHS, el jugador explora un poco la fábrica, encontrándose con varios juguetes cubiertos de sangre. Después de ver tantas cosas en un momento, el jugador resuelve un código que le da acceso a conseguir un artefacto denominado GrabPack, un artículo creado por la compañía de Playtime Co., el cual permite activar circuitos eléctricos, cargar paquetes y abrir puertas de la fábrica. Tras conseguir esta nueva herramienta, se nos da paso al área central de la fábrica, en donde se encuentra una estatua de Oogie Woogie. Mirando más de cerca, se puede apreciar cómo en las manos del gigante muñeco se resguardaba en sus manos unas llaves que daban acceso a la zona de la electricidad, en donde conforme avanza el jugador, más sangrienta se vuelve la escena en donde se ven envueltos más juguetes que antes.
Después de revisar la zona y volver, la estatua desaparece y deja consigo una aura de misterio, pues mientras el jugador avanza a la fábrica, observa como Oogie Boogie cobra vida y lo empieza a acechar desde las sombras. Después de avanzar un poco más adentro de la fábrica, logra llegar hasta el depósito, en donde se ve como un brazo se asoma desde lo lejos, adentrándose en la zona, descubriendo así un VHS que comentaba cómo la empresa de Playtime Co. perdía a varios trabajadores debido a su falta de experiencia o a su vez por las medidas de seguridad, en donde varios ignoraban este protocolo importante. Mientras el jugador avanza nuevamente para reconectar la planta de energía hacia la máquina de Make a Friend, logra conseguir el segundo brazo del Grab Pack, en donde visualiza otra de las cintas VHS en la cual se habla sobre una entrevista a una de las empleadas de la industria de Playtime Co. Después de devolver la energía a la zona de Make a Friend y armar un juguete que le da acceso a la siguiente área, el jugador avanzaba de forma tranquila a la siguiente área, en donde de forma repentina Oogie Boogie hace aparición, y donde avanza de forma feroz y persigue al jugador, el cual se adentra a los ductos en donde Oogie Boogie da inicio a la cacería, persiguiéndolo en cada momento, en donde el jugador, conforme avanza, va viendo más señales de que se debe de detener o que regrese de forma inmediata en las paredes de los ductos. Después de una gran persecución, el jugador utiliza su mochila Grab Pack y tira de una caja que se encontraba arriba de un pasillo que llegó gracias a los ductos, tirando así de esta misma y logrando arrojar a Oogie Boogie hacia el vacío, en donde conforme cae, deja rastros de sangre en cada golpe que se da a este mismo. Tras este acontecimiento, el jugador camina hacia un VHS, el cual habla sobre que alguien realizó algunos experimentos en la fábrica de Playtime Co., en donde el científico que habla en esta cinta hace énfasis en el experimento 1006, denominado el prototipo. Después de finalizar la cinta, el jugador llega hacia la amapola a la cual se le indicaba en la carta que recibió al inicio de la historia, en donde este nota como tiene varios mensajes de no entrar y regresar por donde vino, pero como es un juego de terror, el jugador no le da importancia y avanza igualmente, adentrándose en una habitación la cual es parecida a la de un niño, en donde logra encontrar una puerta y al acceder a esta misma, logra visualizar a una muñeca llamada Poppy, la misma que se mostró en la cinta VHS, la cual aparece apagada con una música melancólica de fondo. En ese instante el jugador, haciendo uso de su Grab Pack, abre la caja de Poppy, en donde esta misma despierta y le menciona de forma curiosa "abriste mi caja", desapareciendo en un parpadeo y finalizando el primer capítulo de Poppy Playtime. El capítulo inicia donde se dejó anteriormente en el primero, en donde la caja donde se encontraba Poppy se encuentra vacía y por ende el jugador decide salir a investigar la zona, encontrándose un VHS en la habitación de Elliot Ludwig, en donde se relata parte de la historia y motivación de Elliot para fundar Playtime Co. tras la pérdida de su familia. Después de escuchar la historia, el jugador encuentra una nota arriba del VHS, la cual fue escrita por Elliot, en donde relata cómo hizo experimentos con ratas vivas y las mataba para poder resucitarlas con el gel modificado, el cual tiene como principal ingrediente a una flor amapola, la cual aclara con bastante énfasis que esta flor tiene un gran potencial y para poder aprovecharlo necesita algo más grande que una rata. Tras esto, el jugador decide avanzar un poco para poder encender una máquina que dará paso a que se abra una puerta, en donde se reencuentra con Poppy, que le ayuda con esta misión. Después de haber restablecido la energía, ambos avanzan hacia otra zona y le menciona que si quieren irse de esta fábrica, deberían huir en el tren de esta misma y ella menciona saber en dónde está el código del tren. Después de avanzar cierto tiempo, Poppy le comenta al jugador que necesitará que confiemos en ella. Justo en ese instante, una mano agarra a Poppy y se la lleva arrastrándola hacia debajo de donde se le la mano, así haciendo que el jugador vaya tras ella y baje en un tobogán. Después de avanzar y buscar a Poppy, hace aparición en escena Mommy Longlegs, quien recibe de forma feliz al jugador, arrancándole la mano roja y jugando con Poppy, diciéndole que, si quiere conseguir el código de acceso al tren y huir de Playtime Co., tendrá que cumplir los juegos que ella pondrá para él, largándose de ahí y dejando una aura de misterio, abriendo la puerta y dejando pasar al jugador. Continuando con el viaje, el jugador se adentra en el primer juego, en donde se encuentra con una máquina que le permite fabricar otro brazo para reemplazar el perdido y así crea la mano verde, la cual permite transportar energía en esta misma y poder llevarla de ciertos sistemas eléctricos para darle la energía suficiente para que cumpla su funcionalidad. Después de haber logrado transportar la energía, Mommy le presenta al jugador el primer juego, el cual consiste en un juego de memorizar los colores y presionarlos de forma correcta mientras el primer enemigo del juego hace aparición, siendo Bunzo el conejo quien bajará poco a poco hasta completar el juego.
Luego de que ocurriera una falla dentro del juego, Mommy decide considerar al jugador como ganador del primer juego, dándole parte del código y dándole permiso de ir al segundo juego. El jugador avanza a una arena en donde la puerta se cierra bruscamente, así mirando el tutorial del segundo juego, llamado Waka Huggy. El juego consiste en medir el tiempo de reacción de una persona y los muñecos de Huggy estaban atados a una cuerda para evitar problemas en el pasado, pero debido a que nadie se encuentra vigilándolos, Mommy los desató a todos y ahora el juego tiene otras reglas. Tras esto, Mommy le dice que disfrute del juego, pero en un breve momento el jugador logra pasar la prueba y consigue alejar a todos los Huggies de él. Debido a esto, Mommy se muestra molesta, mas su actitud vuelve a la normalidad felicitando al jugador y dándole la otra parte del código. Mommy menciona que desearía que el jugador se quedara para siempre, y que nunca es tarde para cambiar de decisión, pues ya solo quedaba un juego más, así marchándose y esperándolo en el último juego. Tras esto, el jugador regresa por otro sitio en donde debe utilizar un carrito para romper una puerta que bloqueaba el acceso de vuelta a la zona del tren. Pero antes de ir, hace aparición una criatura parecida a Huggy Wuggy, la cual es denominada como Kissy Missy, la cual al ver al que el jugador necesitaba ayuda, decide abrirle una de las puertas y así conseguir mover el carrito para romper la pared. Finalmente, el jugador llega a la última zona de juegos, en donde este consiste en llegar a la meta mientras te persigue uno de los monstruos. Las reglas son simples, solo se puede avanzar cuando las luces están apagadas y cuando se prendan debes de quedarte quieto, puedes mirar a tu alrededor mas no moverte. En ese momento Mommy hace aparición y menciona que siempre fue triste ver cómo los niños se iban, pues la llamaban mamá a ella, pues era lo más cercano que tenían a una, aún así nunca volvían a verla a ella. Mommy hace énfasis en que ellos la dejaron sola, para morir ahí, por lo cual Mommy se molesta y le dice que él trabaja en Playtime Co., por lo cual el que merece morir solo es él y nadie más, marchándose de la zona. Tras esto se da inicio al juego, pero el jugador se da cuenta de que este mismo está trucado para que perdiera sí o sí, por lo cual decide escapar por un hueco, en donde Mommy al percatarse de esto empieza a tener ansiedad y pide que vuelva al inicio, diciéndole que ganó el juego y le dará la última parte del código. Pero el jugador hace caso omiso, haciendo que Mommy se enfade y decide ir tras él. El jugador decide avanzar nuevamente para volver a la estación del tren, pero cuando está por subir, ¡Te dije que no hicieras trampa! ¡E igual lo hiciste! Mommy llega de sorpresa y se muestra enfadada, gritándole al jugador que le pidió que jugara limpiamente, pero que este mismo hizo trampa, por lo cual ahora iban a jugar un último juego. Se llama... dándole 10 segundos para huir y esconderse, mientras que ella sería la cazadora en esa persecución. El jugador logra alejarse lo suficiente de Mommy, resolviendo varios problemas para acceder a otros sitios, pero cuando está por avanzar nuevamente, Mommy aparece de sorpresa y empieza a perseguirlo, por lo cual este mismo hace uso de su grab pack y se sube al techo, haciendo que Mommy se largue de la zona. Luego de este momento intenso, el jugador entra a otra zona en donde debe de crear un engranaje para poder arreglar el funcionamiento de una puerta, pero cuando logra reponer el engranaje que falta, Mommy aparece nuevamente, cada vez más cerca del jugador, por lo cual este se esconde dentro del fundidor, haciendo que Mommy nuevamente pierda su rastro. Por ende, el jugador decide finalizar este juego y decide tirar de una palanca para activar el funcionamiento de la zona. Pero en ese mismo instante, Mommy le tiende una trampa y logra alcanzarlo, en donde el jugador debe de escapar mientras Mommy le persigue y extiende sus brazos para atraparlo. En cierto momento, Mommy se aleja bastante del jugador y este logra llegar a un gran pasillo, en donde debe de colocar una de las manos para hacer funcionar una puerta. Sin embargo, Mommy hace aparición y empieza a correr tras este mismo, por lo que, a la hora de abrirse la puerta y ver una trituradora, el jugador no duda en activarla cuando ve que Mommy cae por accidente dentro de esta misma. En sus últimos momentos de vida, Mommy no teme por su vida, sino que teme por algo mucho más grande, pidiéndole y rogándole al jugador que no le haga parte de él. A la hora de morir Mommy, una mano grande hace aparición, esperando la muerte de Mommy y arrastrando los restos de esta misma. Tras ver tal acontecimiento, el jugador decide volver a la estación de tren, en donde se encuentra la última parte del código junto a Poppy con él. Ella le pregunta si mató a Mommy Longlegs, a lo que el jugador afirma su acción, por lo cual Poppy lo felicita y le dice que lo esperará en el tren. Pero antes de bajar, el jugador se encuentra un VHS oculto, el cual habla sobre el experimento 1006, el prototipo, en donde se habla que hubo un accidente la semana en donde casi logra escapar de su contención, pues el prototipo había modificado un reloj que mantenía su puerta cerrada.
en donde con ayuda de una batería y más materiales, creó un puntero láser el cual usó para apagar una cámara cercana, en donde obtuvo 28,3 segundos sin ningún monitoreo. Tras volver, el experimento había desaparecido, por ende un especialista en vigilancia fue a ver la jaula en donde se encontraba el prototipo. Sin embargo, este se había escondido en un punto ciego de la cámara y trató de escapar a la hora de abrirse su puerta, pero otro especialista al verlo tratar de escapar cerró la puerta a tiempo sin importar si había otro guardia dentro, en donde como resultado el prototipo tomó una vida por tal acción. El científico habla sobre la gran inteligencia del experimento 1006, diciendo que ningún otro experimento posee tal inteligencia, haciendo que se evite que otros posean este tipo de inteligencia, pues el experimento 1006 es el más agresivo de todos en la fábrica, demostrando al jugador que tal criatura estaba libre en Playtime Co. y probablemente quien está al acecho de cada juguete dentro de la fábrica, con la intención de fortalecerse o a su vez acabar con todos. Después de ver la cinta VHS, el jugador vuelve al tren y pone el código en orden, dando marcha por fin al tren y marchándose de la fábrica. Sin embargo, Poppy decide traicionar al jugador y no dejarlo irse, pues le dice que es demasiado perfecto y requiere de su ayuda para acabar con las bestias de la fábrica, pidiéndole de su ayuda y cambiando el rumbo del tren para irse a la zona de Playcare, una zona completamente diferente a la fábrica. Pero en ese instante el tren empieza a tomar más velocidad e incluso después de activarse el freno, el tren no se detiene y termina por chocarse, finalizando con el capítulo 2 de Poppy Playtime. El capítulo inicia con un comercial sobre las Smiling Critters, unos amigos animales que tienen varias aventuras. En una de ellas se les unió una nueva criatura llamada Catnap, la cual hace aparición cuando estos sufrían de insomnio. En ese instante Catnap suelta desde su boca un gas rojo que hace que sus amigos empiecen a reír y logren conciliar el sueño. Tras esto, un reportero anuncia que esta nueva criatura de las Smiling Critters ha generado polémicas en todo el país debido a la distribución de su mercancía, pues sus peluches tiraban un gas que hacía que los niños tuvieran pesadillas horribles y terroríficas, en donde siempre que despertaban tenían al muñeco de Catnap cerca de ellos. Por ende, la compañía Playtime Co. sacó toda la mercancía de Catnap del mercado y lo desvinculó de los Smiling Critters, dejando claro por parte del periodista que Catnap no es seguro para los niños. Después de esto, el jugador despierta mientras es arrastrado por Catnap, el cual lo lanza por un ducto directo a una zona de aplastamiento para limpiar y quemar los residuos de la fábrica, en donde el jugador logra escapar de allí, pero mientras avanza, logra ver cómo Catnap está aguantando por una ventilación, por lo cual avanza de forma sigilosa y rápida para llegar a un cuarto de forma rápida. Después de escapar, el jugador se abre camino a través de una serie de túneles de mantenimiento, escuchando un teléfono que suena en la distancia en el proceso de escape. Al encontrarse y contestar el teléfono, el jugador se encuentra en comunicación con un personaje desconocido que dice llamarse Oli, a través de este teléfono recién descubierto, que aún funciona a pesar de llevar una década sin usarse. Oli promete guiar al jugador mientras le explica la situación actual. El jugador regresa al tren accidentado y procede a entrar en la cúpula a través del expreso de Elliot, donde escuchan un discurso de Elliot Ludwig que presenta su ideología y pensamientos durante la creación de Playcare. Al llegar a Playcare, Oli le da al jugador la llave de la zona de producción de gas, que se utiliza para alimentar al edificio, pero también produce el gas llamado humo rojo. Después de obtener una versión mejorada del Grabpack llamada Grabpack 2.0, que permite al jugador saltar alto usando una de las almohadillas de mano moradas, y de activar la consola, la energía se corta. Oli encarga al jugador que reactive la energía y utilice los generadores de reserva de todas las ubicaciones para alimentar la zona de producción de gas y llegar a Catnap. Oli les indica que entren primero en Home Sweet Home, la residencia abandonada de todos los niños huérfanos. Tras entrar en Home Sweet Home, el jugador inhala el humo rojo y cae en una pesadilla extrañamente cercana al mundo de la vigilia. Se abren caminos a través de un laberinto de pasillos aparentemente interminables. Algunos incluso se cruzan entre sí, mientras se encuentra con grabaciones de audio de Playtime Co. New Coverage, en las que se afirma que se ha encontrado un niño muerto en la finca de Elliot Ludwig. A lo largo de esto, Catnap acecha al jugador, observándolo desde las sombras y desapareciendo cuando es descubierto. Por fin, el jugador llega al final de los pasillos, donde ven una cinta VHS de Welcome to Playtime, dando la bienvenida a los empleados de la fábrica Playtime Co. La cinta se vuelve cada vez más perturbadora, empieza a llamar al jugador específicamente por volver y les habla de los horrores incomprensibles que ahora habitan en la fábrica. El jugador se ve obligado a mirar la pantalla hasta que en una versión distorsionada y de pesadilla de Hoogie Googie aparece.
El jugador, en un intento inútil, intenta huir, pero pronto es atrapado y comido entre tantas comillas. Entonces se despierta en el verdadero Home Sweet Home, descubriendo poco después una máscara de gas. Tras activar el generador de Home Sweet Home y marcharse, Kissy Missy intenta matar al jugador hasta que es detenida por Poppy. Una decidida Poppy explica que el jugador necesita deshacerse de los monstruos que los torturaron, advirtiéndoles que el prototipo matará al jugador si intenta escapar y que es necesario destruirlo. Poco después, Ollie le dice al jugador que vaya a la escuela para devolverle la energía. Mientras intenta encender el generador, el jugador se encuentra con Miss Delight, la única profesora que queda en la escuela, que se comió a sus hermanas debido a su insaciable hambre. Miss Delight continuamente advierte y amenaza al jugador. Después de que vuelvan a encender el generador, ella aparece y lo daña antes de perseguir al jugador por varios pasillos y aulas, solo moviéndose cuando miran hacia otro lado, o cuando las luces se apagan como en su vieja mecánica. Cuando el jugador se acerca a la salida de mantenimiento de la escuela, Miss Delight abandona su regla de movimiento y carga contra el jugador, que derriba una puerta y la aplasta y mata al instante. El jugador obtiene la mano naranja y se adentra a las cavernas de Playcare. Allí, tras completar varios rompecabezas, ven a Catnap adorando un altar del prototipo. Catnap no se percata de la presencia del jugador, que desaparece tras apartar la mirada. El jugador entra a la casa de juegos a través de las cuevas, donde se defiende de una horda de bichos arruinados a través de la mano de naranja. Al salir, descubren una celda donde se encuentra con un Dogdeck encerrado, que les explica que todo Playcare es el patio de recreo de Catnap para destruir, asesinar y controlar. Dogdeck también explica que Catnap recibe órdenes del prototipo, adorándole y matando a cualquiera que se niegue a obedecerle. Poco antes de que termine su monólogo, los bichos arruinados infestan a Dogdeck, antes de secuestrar su cuerpo y perseguir al jugador a través de él. El jugador escapa del Dogdeck poseído, escuchando por última vez sus gritos antes de salir por un tobogán de Playhouse. Ollie entonces envía al jugador a la oficina del consejero como objetivo final, donde encuentran y ven una cinta de emergencia de un aviso emitido a los empleados de Playtime Co. el 8 de agosto de 1995, advirtiéndoles de la presencia de una fuerza hostil y que deben de evacuar. La cinta se corta y aparece un nuevo mensaje ominoso: abran las puertas ahora, ha llegado la hora de la alegría. El jugador regresa brevemente a las cavernas, resolviendo rompecabezas mientras se abren paso a través de la oficina del consejero. Al entrar en una zona infestada de humo rojo mientras intentan alimentar el edificio, el jugador es emboscado por Catnap, que le quita la máscara de gas de la cara, haciéndole inhalar el gas una vez más y le envía a un estado de ensoñación en el que Poppy hace preguntas retóricas al jugador con varias visiones de niños sombra en Playcare. Las visiones concluyen con Huggy inmóvil en la distancia. Entonces Poppy dice: no lo tienes. Entonces la mano del prototipo sale hacia el jugador mientras están de pie frente a la caseta de Huggy. Entonces el jugador se despierta. Justo antes de todo esto, el jugador recibe una llamada de Catnap que dice: Después de redirigir la energía de reserva a la oficina del consejero a la estatua, Ollie le da al jugador la última batería necesaria para alimentar la zona de producción de gas. Regresan a la zona, pero Catnap les tiende una emboscada llenando la habitación de humo rojo, persiguiendo al jugador hasta un ascensor. El jugador entra a la habitación segura y tiene que defenderse de Catnap durante 3 minutos mientras se juega constantemente con él mediante alucinaciones. Un receptor de mano verde Grappack se sobrecarga y el jugador lo utiliza para eliminar a Catnap, destruyendo la mano verde en el proceso. Catnap se electrocuta y sin darse cuenta se prende fuego a sí mismo tras exhalar el humo rojo. El brazo del prototipo emerge del techo. Catnap aparentemente se ofrece al prototipo justo antes de que la mano del prototipo lo mate, quitándole brutalmente la vida. Después del prototipo se lleva a Catnap, presumiblemente injertándolo en su cuerpo. De vuelta a la zona de producción de gas, el jugador utiliza la batería para alimentar la consola, desviando finalmente el gas y alimentando la zona. El jugador se reúne con Poppy, que les muestra una cinta que contiene imágenes de circuito cerrado de televisión de lo ocurrido al personal de la empresa, un incidente que los juguetes llaman la hora de la alegría. La cinta muestra a los juguetes, bajo las órdenes del prototipo, matando indiscriminadamente a todos los presentes de la fábrica en ese momento. Poppy explica entonces que la habían metido en el maletín en el que encontró el jugador en aquel momento, pero que oyó todo lo que ocurrió y desde entonces se siente angustiada por la matanza innecesaria de tantas vidas, incluida la de los inocentes. Aquel día, por ello ha jurado acabar con el prototipo por lo que ha hecho.
Poppy y el jugador toman un ascensor que está dentro de la fábrica, mientras Kissy Missy se queda atrás para activarlo. Mientras el ascensor desciende hacia el suelo, Kissy es atacada por una entidad desconocida, y Poppy y el jugador suben al ascensor para salvarla, pero la puerta que oculta el ascensor se cierra, dejándolos atrapados en los niveles más profundos de la fábrica, y dejando el destino de Kissy y su posible muerte en la incertidumbre. Tras oír los gritos de Kissy, Poppy y el jugador siguen en el ascensor en dirección al subsótano en busca de aliados allí. Poppy decide volver a subir para ayudar a Kissy y advertir al jugador de que esa zona es muy peligrosa incluso para los estándares de la fábrica. El jugador busca una forma de entrar en la prisión, encontrando así un lugar lleno de juguetes desechados. Entonces suena una alarma y varios mini Huggies aparecen y atacan al jugador, usando así la pistola de mano de bengala que ahuyenta a todos los bichos. Finalmente el jugador consigue encontrar una celda vacía en un tren que los lleva al interior al arrancar. En la celda, el jugador es descubierto por el doctor, que hace que el tren se estrelle. Cuando despiertan, llegan a la prisión. El doctor se interesa por sus acciones y decide observarlos, creando varios obstáculos a medida que avanzan por el bloque de celdas. El doctor pone a prueba al jugador invocando múltiples bichos de pesadilla y mini Huggies para que ataquen al jugador. Después de un rato, el jugador los detiene. Durante este proceso, el jugador se las arregla para volver a adquirir una mano roja Grappack de un cadáver y la utiliza para llegar más lejos de la prisión. Finalmente el jugador llega a una sala de observación, donde el doctor, tras comentar los encuentros anteriores del jugador con los otros cuerpos mayores, desata su experimento de ataque dedicado, Yarnaby. Aunque la sala de observación está detrás de una capa de cristal protector, la única salida requiere viajar a través de una serie de habitaciones traseras a las que Yarnaby ha escapado, forzando al jugador a navegar alrededor de la bestia salvaje en espacios reducidos. Sin embargo, no están solos, ya que una extraña criatura elástica les ayuda desbloqueando puertas y distrayendo al monstruo, lo que les permite salir sanos y salvos del territorio de Yarnaby tras una breve persecución. El jugador continúa moviéndose por la prisión y finalmente necesita cruzar una cornisa en la sala de observación sobre la celda de Pianosaurus. Al intentar cruzarlo, el saliente cede y deja caer al jugador en la celda frente a Pianosaurus, que inmediatamente se lanza sobre él. Antes de que pueda alcanzar al jugador, este es agarrado repentinamente por una serie de brazos elásticos que proceden a balancearlo violentamente contra la habitación y arrastrarlo hacia las sombras. Emergiendo de la oscuridad, junto a los pedazos destrozados del Pianosaurus, aparece el misterioso ayudante del jugador, Dewey the Duckman. A pesar del violento despliegue, Dewey se muestra jovial y amistoso, asegurando al jugador que no se lo comerá y que Poppy le dijo que los esperara. Les dice que le sigan, ya que conoce el camino a un lugar seguro en este nivel, el refugio seguro. Siguiendo a Dewey, el jugador es conducido a través del patio de la prisión, y Dewey salta los huecos gracias a su habilidad para modelar su cuerpo como quiere. A medida de que se acercan al refugio, Dewey se adelanta al jugador, que pronto se ve arrinconado por Poppy y una Kissy muy dañada que se aparta de las piernas del prototipo. El trío se apresura a recorrer el resto del camino hacia el refugio seguro, una sección fuertemente fortificada de las instalaciones con su propia red eléctrica independiente, donde los últimos juguetes no agresivos se han refugiado bajo la protección de Dewey. Los demás juguetes y Dewey se sorprenden al ver a Poppy, que desapareció hace años, por lo que no confían plenamente en ella. También queda claro, para horror de Dewey, que el prototipo ha seguido a Poppy y al jugador hasta el refugio seguro, un hecho que claramente le enfada, pero rápidamente se calma y resuelve asegurarse de que no pueda entrar. Mientras Kissy se recupera, Poppy revela su plan. Todavía hay algunos huérfanos de Playker dentro del edificio que no se han convertido en experimentos, pero están atrapados en los laboratorios en el nivel más bajo de las instalaciones. Su objetivo es rescatarlos y, a continuación, utilizar el humo rojo y las antiguas cargas mineras para volar la fundación y destruir la fábrica una vez que los huérfanos estén a salvo afuera, derribando el prototipo con ella y asegurándose de que la investigación de Playtime Co. no vuelva a hacer daño a nadie más. Después de decir esto, envía al jugador a hablar con Dewey en el generador del refugio seguro. En el generador, Dewey revela que no le gusta el plan de Poppy, aunque entiende de dónde viene. Los otros juguetes que ha estado protegiendo durante años son como su familia, y aunque le ve la importancia de tener al prototipo, quiere encontrar una solución que no requiera matar a todos sus amigos, por lo cual le pide al jugador que considere la posibilidad antes de explicar el problema más urgente para cuya solución necesita su ayuda.
El generador de Safe Haven está empezando a fallar después de años de ser una de las únicas cosas que mantienen sus defensas funcionando. Para arreglarlo necesitan una Omnimano y las manos de Grabpack, que sirven como control maestro de todo lo que hay en la fábrica, y creen que el doctor tiene una para controlar la prisión. Dewey entonces encarga al jugador que derrote al doctor y se lleve su Omnimano para arreglar el generador de refugio seguro. Pero antes de enviarlo, le hace saber que si necesita descansar, su refugio seguro también es el del jugador. Antes de que el jugador pueda ir a por el doctor, tiene que volver al complejo principal de la prisión, y la forma más fácil de hacerlo es cruzar la Tierra de Nadie, una serie de cuevas con trampas anti-Dewey y patrulladas por Jan Arby. Para avanzar, el jugador debe resolver una serie de puzzles de redireccionamiento de energía, pero el ruido generado atrae a Yarnaby, que empieza a merodear por la zona. Para evitarlo atraer a su posición, el jugador se ve obligado a usar su mochila de agarre lo menos posible y a moverse despacio, metiéndose en grietas estrechas para esconderse cuando lo vean. Finalmente los puzzles conducen a una sala de bombas que debe activarse manteniendo pulsada la mano azul en 3 terminales durante un largo periodo de tiempo. Todo ello mientras Yarnaby continúa a la caza. Cuando el jugador llega por fin a la puerta de salida de la zona y la abre, Yarnaby la alcanza e inmediatamente le da a la caza por última vez, aunque la persecución no dura mucho, ya que termina cuando el jugador utiliza una cadena con un gancho como improvisado asa de la mochila de agarre para balancearse sobre un hueco, lo que hace que se balancee hacia abajo y se enganche en la boca de Yarnaby cuando salta para perseguirle. Suspendido sobre un pozo en llamas, el pelaje de Yarnaby se incendia, lo que hace agitarse salvajemente de dolor, caer del gancho y no poder trepar a un saliente y desaparecer en el pozo. Tras la persecución, el jugador se encuentra de nuevo con Dewey, que ha estado recogiendo piezas para arreglar el generador. Este le pregunta por el doctor, pero concluye que aún no está muerto. Antes de que pueda seguir hablando, una tubería de gas cercana libera gas congelante directamente sobre Dewey, solidificándolo y causándole un intenso dolor incluso después de que el jugador redirija el flujo para descongelarlo. Dewey intenta recuperarse mientras el jugador vuelve a entrar en el territorio del doctor. Una vez de vuelta en su territorio, el doctor puede observar y hablar de nuevo con el jugador. Observa que el jugador es todo lo que el prototipo teme y se pregunta por qué Playtime nunca se dio cuenta de que tenían en nómina a alguien de tan rara calidad. Alguien a quien no puede decir que reconozca de su época de trabajo allí. También se pregunta en voz alta sobre su motivación para volver, señalando que la vaga carta recibida al principio del juego no puede ser su única razón. Sigue adentrándose en el complejo, pero caen en una trampa tendida por el doctor dentro de un quirófano, un escáner de mano azul que activa una tubería de gas congelante cuando se escanea, congelando la mano del escáner y llenando lentamente la habitación hasta el punto de ser letal. Mientras que el jugador intenta escapar de la trampa agarrando una mano azul de repuesto con la otra mano y usándola para activar el control de la temperatura de la sala. El doctor revela que hay más en la historia de lo que Poppy les ha contado, pues ella sabía lo de la hora de la alegría de antemano. Él indaga más, intentando que el jugador considere cómo ella los ha utilizado. Solo les dijo lo que necesitaban saber para actuar según sus órdenes, pero ellos desactivan la trampa, destruyendo en el proceso los pulmones preservados del doctor que estaban guardados en la habitación. El jugador se adentra en un laberinto inundado por el humo rojo, teniendo que utilizar una máscara de gas rota con cartuchos de oxígeno replicables para filtrarlo, aunque cada cartucho solo les da un minuto de aire. Buscan en el laberinto pistas para un código de teclado que abre el camino a otros de los órganos conservados del doctor, esta vez su hígado, que destruyen para abrir el camino hacia adelante. A medida que avanzan, caen en otra de las trampas del doctor, inutilizando su mano púrpura y la mano derecha del Grabpack por completo, lo que los obliga a balancearse a través de un hueco mediante un asa del Grabpack que el doctor electrifica rápidamente, dejando caer al jugador en un laberinto con otra de sus mascotas, una Baba Chops agrandada. El jugador navega a su alrededor para resolver un puzzle de redirección de energía, ocasionalmente obstaculizado por otros Nightmare Critters más grandes de lo habitual en jaulas. Al completar el puzzle, el doctor atrapa al jugador en una habitación con un recipiente similar a los que almacenaban sus órganos preservados, solo que este contiene un inofensivo humo Simón. El doctor les enfrenta a una prueba de moralidad, intentando obligarles a quitar la vida a un inocente por su propia supervivencia. La puerta de la habitación no se abrirá para dejarles salir a menos que frían al juguete atrapado. Insisten que Poppy y Dewey lo harían, pero tiene curiosidad por saber si el jugador haría lo mismo,
hay una forma de que salgan de la habitación sin freír el juguete, tirando de ellos mismos a través de un agujero en el techo, pero de cualquier forma al jugador solo le queda un lugar al que ir: la guarida del Doctor. Cuando el jugador llega hasta él, se revela la verdadera forma del Doctor, un enorme tanque en el centro de una sala de monitores que contiene su cerebro, rodeado de cuerpos robóticos teledirigidos. Cuando el jugador se acerca, abre una trampilla bajo sus pies, dejándolos caer a las salas de servidores que hay debajo de él. Para volver a la sala de monitores y destruir el cerebro del Doctor, el jugador debe de recoger 4 baterías de alrededor de las salas de servidores, pero la sala resulta ser un oscuro laberinto lleno de sus cuerpos teledirigidos. La mayoría de ellos permanecen congelados, pero varios no, y varios más amenazan con activarse, emitiendo una luz amarilla desde sus monitores que los activará de inmediato si el jugador camina a través de ella. Cuando todas las baterías están conectadas a la parte central de la sala de servidores, se abre el camino de vuelta a la parte superior, lo que permite al jugador alcanzar el cerebro del Doctor y extraer su Omnichip, provocándose una subida de tensión que amenaza con destruirlo. En un último esfuerzo, envía todos sus cuerpos contra el jugador, pero el sistema implosiona, inutilizando sus robots, y así perece por todo lo que ha hecho, poniendo fin a su crueldad y a su dominio totalitario no solo sobre la prisión, sino sobre toda Playtime Co. para siempre. Al morir, proclama con récord que el jugador no ha salvado a nadie. El jugador utiliza el Omnichip que recogió del Doctor para convertir su mano roja en una Omnimano, lo que les permite abrir un camino de vuelta al refugio seguro. A su llegada con la Omnimano, Poppy y Dewey se preparan para ayudar al jugador a arreglar el generador. Mientras Dewey intenta confrontar a Poppy sobre su plan y suplicarle que lo reconsidere, esto se ve interrumpido por una llamada telefónica de un aterrorizado Oli, que afirma que el prototipo está a las afueras del refugio seguro. Poppy envía a Dewey a distraer al prototipo y alejarlo, dejando al jugador solo en la sala del generador para arreglarlo con la ayuda de las instrucciones de Oli. Así finalmente lo consiguen, reforzando las defensas del refugio seguro, pero aún no hay señales de que Dewey haya vuelto. Decidiendo que no hay tiempo que esperar, Poppy insta al jugador a seguir adelante con su plan. El jugador solo se dirige a la fundación y recoge una serie de cargas mineras de las cavernas circundantes, plantándolas en la sala central del gas y redirigiendo el gas para aumentar su presión lo suficiente como para inundar los túneles. Mientras huye de la acumulación de humo rojo, el jugador se encuentra con Dewey, que ha perdido el prototipo de las cavernas. Se da cuenta horrorizado y demasiado tarde de que el prototipo le estaba alejando intencionadamente del refugio seguro. Una explosión lejana sacude la caverna y él corre horrorizado de vuelta al refugio, seguido por el jugador. Al volver encuentran Safe Haven completamente destruido y todos los juguetes que había dentro muertos por la explosión. Dewey rompe a llorar por no haber podido proteger a sus amigos y familiares. Esta tragedia es la gota que colma el vaso, provocando que se desmorone por completo y oscile violentamente entre las 3 personalidades de los niños que se utilizaron para crearle. La influencia de Matthew, que intenta controlar su ira contra Poppy y el jugador y razona que estaban intentando ayudar, la influencia de Jack, que llora por sus amigos muertos, y la de Kevin, que arremete violentamente contra el jugador y les culpa de la muerte de los supervivientes. Al final, la personalidad de Kevin vence, haciendo que Dewey se enfurezca matando al jugador y derribando accidentalmente una pared sobre sí mismo, emergiendo de ella como un retorcido monstruo reptiliano con 3 cabezas en la boca, que los 3 chicos utilizaron para hacerle, intentando salir a arañazos. Por lo cual persigue al jugador a través de los túneles subterráneos que conducen a una zona de construcción subterránea. Incapaz de devolverle la normalidad, ya que Matthew y Jack no tienen ningún control, el jugador se ve obligado a matar a Dewey en la zona de construcción subterránea, utilizando botes de nitrógeno líquido para congelarle, y así que pueda ser dañado por las sierras industriales. Cuando el jugador se marcha, Dewey resulta haber sobrevivido al combate y ataca por última vez bajo una tuneladora, que el jugador se ve obligado a derribar para matarlo de verdad. Al morir, Dewey se lamenta de que no puede confiar en nadie. Se lamenta de no haber sido mejor y de no haber podido salvar a los otros juguetes, y finalmente se disculpa 2 veces por sus actos. Tras matar a Dewey, el jugador busca supervivientes y tropieza con el bloque de ventilación del estante B6, donde encuentra a Poppy y Kissy. Poppy arremete contra el jugador, asumiendo que deben ser la razón por la que el plan salió mal y horrorizada por su asesinato de Dewey. Poppy intenta ponerse en contacto con Oli para que le consuele, pero Oli revela que ha sido el prototipo todo este tiempo, asumiendo que el verdadero Oli murió hace mucho tiempo y que el prototipo manipula a todo el mundo para conseguir este resultado exacto.
Poppy le grita furiosa al prototipo por haberle mentido todo este tiempo, a lo que el prototipo responde que ella no entendía nada, procediendo a burlarse del grupo por sus fracasos y amenaza a Poppy con volver a ponerla en una caja mejorada. Abrumada por la revelación, sus fracasos y su miedo a volver a la caja, Poppy decide huir y abandona al jugador con Kissy en la ventilación. El prototipo se regodea de este resultado y afirma que la encontrará, además de detonar las cargas explosivas que robó a la fundación, derrumbando el suelo. Kissy se agarra al borde del agujero e intenta salvar al jugador, pero su brazo, ya debilitado, no es lo suficientemente fuerte como para sostener el peso humano del jugador y se desprende, dejándolo caer por un profundo pozo. Recuperándose después de un aterrizaje brusco cerca del brazo arrancado de Kissy, el jugador se encuentra fuera de los laboratorios en la parte inferior de las instalaciones de Playtime. Rodeado en un jardín de flores de amapola, tras explorar un poco, encuentran una cita que les somete a una conferencia de Late Pearl similar a la que se escucha en la puerta principal cuando el jugador vuelve a visitar la fábrica. La cinta activa una alarma, alertando de su localización a un maltrecho y dañado Huggy Wuggy, que se revela como superviviente de la caída en el capítulo 1, y que termina el cuarto capítulo corriendo furioso y golpeando la puerta en la que está atrapado el jugador, mientras le ruge antes de ser engullido por el humo rojo. Bueno, eso era todo por hoy. Espero que te haya gustado el video y hayas disfrutado de todo el lore hasta la fecha de Poppy Playtime. Sin nada más que decir, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Adiós.